de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Son mis deseos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sea su Santo Espíritu quien hable a través de este siervo mortal y también débil. En tiempo atrás, cuando los pueblos solamente tenían un solo médico y la población quedaba enferma, era terrible. Habían poblados donde solamente un profesional era el que satisfacía las necesidades médicas de la población. Y muchas veces la población enfermaba en las noches. Y cuando se recurría a ellos, al doctor, muchas veces no lo encontraban. O la distancia eran demasiado prolongadas que no podían ser atendidos inmediatamente. En la actualidad ha cambiado el sistema médico. Hoy las poblaciones constan de muchísimos médicos. Usted encuentra centrados los médicos en el casco central de la ciudad, la mayoría, y muy pocos fuera de la ciudad. Todos ellos son ahora especialistas en una de las ramas. Antiguamente había un doctor especialista en todas las ramas médicas. Usted podía ser atendido con cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Y el médico podía menguar las aflicciones. En esta oportunidad, si me permiten, por favor, alguien que controle la siguiente. En Mateo 9:36 tenemos el versículo donde menciona que multitudes asistían a las conferencias médicas del Señor Jesús. Señor Jesús pasó mucho tiempo sanando a los enfermos. Y luego, una vez que habían sido sanados, les presentaba el Evangelio. Era una de las hermosas posibilidades de presentar el Evangelio. Antiguamente, bien es cierto que los médicos solamente curaban, mas no presentaban a Cristo como el médico de los médicos. Hoy se necesita de una forma urgente al médico. Hoy se recurre por cualquier dolencia a los profesionales de la salud. El Ecuador está pasando por una de las crisis hospitalarias más graves. No hay insumos, se dice en las noticias. Tal es la necesidad de los hospitales, multitudes recurren a ellas y las personas que asisten a estos hospitales le dicen que la cita médica queda para dentro de un mes, 2 meses, 3 meses o hasta 6 meses. ¿Puede una enfermedad, una dolencia esperar tanto tiempo? Imposible, queridos hermanos. Cuando uno enferma quiere ser atendido lo más urgente y solamente atienden los casos de emergencia y a duras penas si es que logra entrar. Hoy estamos en una de las tristes realidades de la sociedad. Veamos la siguiente. Nos dice, por favor, alguien que pueda leer, porque de este lado no lo puedo leer. Dice así la palabra de Dios. Cristo dio la enfermedad, la tristeza, el dolor, la degradación de las multitudes que se agolpaban a su paso. Amén, muchas gracias. La gente se reunía al ver al médico de los médicos. Habían escuchado al Salvador. Imagínense la necesidad, lo que mueve a la gente, la salud. Las personas que buscan de medicina son movidas a grandes distancias a encontrar al médico. Hoy incluso se escucha de enfermedades catastróficas que no pueden ser solucionadas en un solo país y tienen que ir ¿a dónde? A los especialistas profesionales de la salud de otros países. Y así muchos que tienen dinero
son capaces de costear largas distancias con tal de ¿qué cosa? Hermano, la salud. La salud ha venido a ser uno de los elementos más importantes dentro de cada persona, de la sociedad. Y mantenerse saludable es lo difícil. Pero las empresas farmacéuticas están ocultando mucha información. Los mismos doctores solamente disminuyen las dolencias, atacando solamente a los síntomas y no a la causa en sí de la enfermedad. Entonces, ¿a qué se recurren las personas? No importa el costo, con tal de estar saludables. Hasta incluso no importa el órgano de dónde se lo venga o cómo lo han traído, con tal de que mi órgano sea extirpado, el que está enfermo, y se ha recibido un nuevo órgano. ¿De dónde salió el otro? Muchas veces viene del contrabando, ¿sí? Lastimosamente, de personas que habían sido secuestradas, niños, jóvenes, y que han muerto con sus órganos extirpados. Es increíble, porque la persona dice, el dinero mueve montañas, y a costa de la salud son capaces, no importa de dónde venga el órgano, con tal de que ellos sean recuperados. Hermano, veamos el siguiente, por favor. ¿Sí? Si me pueden ayudar, la lectura, no puedo visualizar. Amén, gracias. Está apuntando a los jóvenes. ¿Cuáles son las prácticas de los jóvenes? A veces hay prácticas que incluso señala a los de religiosos. Hermano, nuestros jóvenes acarrean también estas enfermedades. Enfermedades que pudieron haber sido evitadas, ¿sí? Pero el problema está en que, como nos mencionaba la lección, de la intemperancia. Eva había visto que el fruto era agradable ¿a qué? A los ojos y también bueno para comer. ¿Cuántos alimentos que se exhiben por donde quiera, queridos hermanos, y que solamente son agradables a los ojos y aparentemente buenos para comer? Pero no sabemos realmente los ingredientes que poseen. Muchos de esos ingredientes no son más que semilleros de la enfermedad, que solamente estamos incubando dentro de nosotros algunas de las enfermedades mortales y otras totalmente incurables. Y así vamos a ver que a lo largo de toda la historia han aparecido enfermedades incurables. ¿De dónde ha venido? ¿Cómo aparecieron? Se dice que es el producto del fruto de haber comido de este árbol, ¿sí? Pero han sido las secuencias de muchos de los actos de constante sacrificio humano. Sacrificar las leyes de la salud, los hábitos, porque hemos perdido los buenos hábitos y hemos dañado la forma saludable de los hábitos y lo hemos alterado a unos hábitos insaludables, ¿sí? Veamos en la siguiente, por favor, la diapositiva. En 1 Corintios 11:30, uno de los versículos muy importantes y que son aplicados. Por eso dice, ¿de dónde viene el contexto bíblico? ¿Sí recuerdan el contexto bíblico?
es de hablar de la Santa Cena. El contexto habla de la Santa Cena. Y muchos, dice, por la causa del pecado, toman dos posiciones. O toman la Santa Cena, cargado de pecados, sin reconocimiento, o otros se abstienen de tomar Santa Cena porque prefirieron no solucionar sus diferencias. ¿Y cuál es la paga? La enfermedad, según el contexto. Por eso es que muchos hay enfermos y también otros dicen han muerto. Es porque hemos dejado que el Espíritu Santo haga su obra benéfica en el organismo. La obra benéfica es, primero, reconocernos como seres mortales que somos, de que dependemos totalmente de Dios, a incluso la salud, la vida. Veamos en el siguiente, por favor. Si lo puede leer, consejos sobre... Aunque los antediluvianos se entregaron al pecado sin restricción, transcurrieron más de 2000 años antes que comiencen a sentirse los efectos de la violación de las leyes naturales. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿En qué momento los antediluvianos comenzaron a sentir los efectos de la transgresión en sus cuerpos? 2000 años después. Recordemos que la lección mencionaba que ellos consumían el fruto del árbol de la vida. El organismo de Adán y de Eva eran de tal poder saludable que pudieron, después del pecado, mantenerse saludables todas las razas hasta 2000 años. Los antediluvianos gozaban de eso, de la salud. Y casi no es que les llegó la enfermedad inmediatamente. Las enfermedades mortales comenzaron a aparecer 2000 años después. Veamos en la gráfica. Quiero que observemos, nos encontramos en el tiempo de Adán. Y nos habla que 2000 años más adelante, no lo adelante, 2000 años recorrería ¿hasta qué punto? Imagínense todo este tiempo. ¿Perdón? ¿Pasó Abraham? ¿Sí? ¿Seguro? Pero nos menciona más de 2000 años. ¿Sí? Estábamos en el tiempo porque de los antediluvianos, aquí es verdad, estuvo el diluvio, gozaban de la salud, y luego aquí tenemos los años, ¿no? 4000, Adán, 3000, ¿sí? Aquí tenemos ya los 1000 años, ya Adán todavía ya había fenecido. Más allá tenemos los 2000 en el tiempo. Ya comenzaban a sentirse, ya en ese tiempo ya comenzaban a sentirse los cambios en el organismo. ¿Sí? ¿Y cuándo apareció este? Vamos a ver en la siguiente diapositiva para hacer un acercamiento. ¿Sí? Nos encontramos en este punto ahora. ¿Qué enfermedad mortal ya se comenzaba a nombrar en el tiempo de Moisés? La lepra. ¿Qué tan temida era la lepra, hermanos? Muchos consideraron que era la maldición divina, la lepra. Y al que le caía la lepra, estaba sentenciado a vivir lejos, aislado, marginado totalmente, en uno de los sitios insalubres, porque tenía que vivir con otros leprosos, tenía que pasarse la vida sufriendo por estas enfermedades que era totalmente desahuciado, ¿sí? Totalmente no había cura para una lepra. En el tiempo, cuando ya estaba en el tiempo de Moisés, la lepra
era totalmente se había extendido. Hasta incluso el Señor, en su misericordia, le envía mensajes de salubridad, higiene, hasta incluso para determinar si la persona tenía esta mortal enfermedad que lo iba degenerando constantemente. La lepra había sido declarada como incurable. ¿Hasta qué punto fue declarado incurable? ¿Podemos decir que hoy en día sigue siendo la lepra una enfermedad incurable? Estaba leyendo una de las revistas científicas y hasta el día de hoy no encuentran una medicina apropiada contra la lepra. Claro, hablando de medicina y tratamientos químicos. ¿Sí? No se lo ha presentado a Cristo. Analicemos, veamos el otro. Veamos esto. Uno de los puntos importantes para presentar la salud es presentar al Señor. ¿Cómo dice el texto bíblico, por favor? Léalo. Sí, Eduardo. Este versículo era aplicado solo a Israel, literalmente, al pueblo de Israel como nación, o también es aplicado al pueblo de Israel espiritual. Hermano, esta es para todas las épocas, hasta el fin del tiempo de gracia. Es aplicado también al pueblo de Israel espiritual también. Si las plagas que habían caído en Egipto fueron de tal magnitud, incurables algunas, ¿por qué aún siguen viendo enfermedades catastróficas dentro del pueblo de Dios? ¿Qué hemos incurrido entonces para que estos males hayan caído sobre nosotros? Y males incurables. ¿Job había tenido una enfermedad incurable? Hermano, la enfermedad de Job era incurable. No lo podían ser atendido. A tal punto que le causaba picor, molestias, y poco a poco iba degradando su cuerpo. Pero había sido una prueba puesta por el Señor. Pero cuando las pruebas son puestas por el Señor, dejemos al Señor. Pero cuando nosotros mismos hemos incurrido a la mala práctica, hermano, entonces el Espíritu Santo menciona algo interesante y alarmante. En el Ministerio Médico, página 16, nos dice, cuando queremos orar por los enfermos, muchos han supuesto que Dios los librará de la enfermedad únicamente porque se lo han pedido. O sea, la oración. Señor, ayúdame contra esta enfermedad. Y piensa que hasta ahí está correcto. Claro, le hemos enseñado así. Pero dice, pero Dios no considera sus oraciones, porque su fe no se perfeccionó en sus obras. ¿Cómo Dios va a curar una enfermedad si las obras que ocasionaron la enfermedad lo llevaron a ese estado? ¿Cuáles son esas obras que menciona el Espíritu de Profecía? Son los hábitos irregulares, los hábitos no santificados, los que no quisieron sacrificar el gusto por el apetito, la satisfacción de comer cualquier cosa porque se ve bonito a la vista, agradable y codiciable. Dios no escuchará esa oración si esa persona ora. ¿Qué puede hacer esa persona? Si Dios necesita hacer una obra, debe hacerlo a través del Espíritu Santo. Pero esa obra debe estar unida
el hombre con la mano divina. O si no, Dios no puede actuar. Dios no hará un milagro para librar de la enfermedad a los que no se han cuidado. Los que no se han cuidado no pueden ser liberados de la enfermedad. Y si los libera de la enfermedad y van a continuar transgrediendo las leyes de la salud, entonces, ¿qué están jugando con Dios? No puede ser Dios utilizado como un juego y utilizado su poder de sanidad como un juego. Más aún, que están violando de continuo las leyes de la salud y no hacen esfuerzo para evitar la enfermedad. O sea que no solamente acarrearon esta enfermedad por malos hábitos anteriores, sino que continúan transgrediendo y siguen practicando esos malos hábitos de higiene, de salud y de acciones que están repitiendo en forma tal que sigue transgrediendo las leyes de la salud. Dios no puede actuar en ese cuerpo. Cuando hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para tener salud, aquí viene la oportunidad para tener salud. Cuando hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para tener salud, entonces podemos esperar que se produzcan los bendecidos resultados y podemos solicitar a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos por la preservación de la salud. Solo si yo trabajo con las obras del Espíritu Santo. Si yo me uno a través de mis esfuerzos por mantener, primero debo conocer dónde está mi error, qué es lo que yo hice mal, y luego buscar con la ayuda divina ponerme en paz con Dios. Entonces Él contestará nuestra oración si su nombre puede glorificarse de esta manera. Si el nombre de Dios no queda glorificado, Dios no puede tampoco curar. O sea que todos los actos que hacía el Señor Jesús como médico, queridos hermanos, eran para glorificar al Padre Celestial, a Dios. ¿Sí? Todas las obras. Por eso es que cuando Satanás se le presentó y Jesús tenía gran apetito, una gran hambre, era mortal, se le presentó y le estaba pidiéndole a Satanás una muestra de su divinidad. Le había dicho que un ángel del cielo había bajado y había sido expulsado del cielo y que estaba aquí. Quiero que me demuestre que tú no eres ese ángel caído. Él le decía. Esas eran las palabras de Satanás hacia el Señor Jesús. Se ha corrido el rumor entonces de esa noticia, de que del cielo ha bajado, ha sido expulsado el ángel más poderoso, ha sido expulsado a la tierra. Pero quiero que me demuestre que tú no eres ese ángel. ¿Por qué? Demacrado, pasando hambre. Quiero que me demuestres convirtiendo estas piedras en pan. ¿Podía ser Jesús un milagro para satisfacerse a sí mismo? No. La obra de Jesús era para ayudar a los otros, a las personas, pero para ayudarse a sí mismo, no. Veamos en el siguiente versículo, por favor. ¿Estamos ahí? Vamos a ver, ya creo que no alcanzamos con el tiempo, pero yo les recomiendo, queridos hermanos, este milagro, esta acción del Hijo del Noble, y quiero que se pongan a pensar las opiniones preconcebidas del noble. Hermano, es terrible cuando usted ve la historia del noble y las concepciones que él tenía de Jesús. O sea, cómo se imaginaba a Jesús. Él se imaginaba un personaje, como dicen en este tiempo, con traje y con corbata. Pero realmente, dice en el deseado de todas las gentes, lo que él vio no fue tan agradable como lo esperaba.
En el deseo de todas las gentes, desde la página 167 en adelante, quiero resaltarle algo. Él, el noble, el padre de familia, había llegado porque su hijo estaba muy enfermo. Y él mismo en su interior se había dicho y se había impuesto unas condiciones para creer en Jesús. O sea que él dijo, si yo no veo que me cura a mi hijo, yo no voy a creer en él como el Mesías. ¿Qué es? O sea que le ponemos a Jesús condiciones para que me cure o para curar a un enfermo. Si yo no veo que lo cura, ¿cómo voy a creer en él? O sea, que primero quería el milagro, lo personal, antes de creer justamente como el Mesías. A menos que se le concediese lo que él iba a pedirle, no le recibiría como el Mesías. Mientras el oficial esperaba atormentado por la incertidumbre, Jesús le llamó la atención y le dice, si no vieres señales y milagros, no creeréis. Es el siguiente del versículo. Veamos. Hermano, es terrible. Es terrible cómo es llamada la atención. Porque a veces queremos condicionar al Señor. Si no hace el Señor esto, es porque Él no tiene el poder. Porque Él no quiere esto. Los otros versículos que mencionamos dice que Él desea nuestra salud. Él desea lo mejor. Porque si nosotros vamos a predicar el Evangelio, yo debo presentar un Evangelio que también permita. En otra oportunidad, más tarde, si Dios me lo permite, vamos a presentar uno de los tratamientos que ha sido cuestionado por la ciencia médica y que no desea la ciencia médica que salga a la luz. Hasta hace unos días, una científica, una doctora, presentó que la vitamina C, tomada en altas cantidades, hace inmortal a las bacterias cancerígenas. Y queremos presentarla más tarde, en la tarde, por eso los invito, queridos hermanos, porque ya el tiempo no nos dio. Inmortales. Les repito, por el 29 de junio, por ahí, salió un papers, un tratado científico, en que se investigó una doctora que la vitamina C tomada en altas cantidades hace que las bacterias cancerígenas se hagan inmortales. Pero eso, si quieren saber más, yo los invito, hermanos, estamos en día sábado, no tenemos nada en que ocuparnos en otras actividades allá. Aprovechemos, hermanos, el Santo Sábado, escuchemos las oportunidades después de que los hermanos, la invitación que hizo, ¿sí? Bueno, tenemos oportunidad de conocer más sobre los beneficios anticancerígenos y tumorales de la vitamina C en altas dosis. Sí, ¿verdad? Eso es lo que vamos a detallar, hermano. El Señor nos bendiga y nos ayude y que pongamos al Señor Jesús como el médico de los médicos. Amén.